Imaginen por un momento que la vida es un vasto océano, y nosotros, pequeñas embarcaciones navegando en él. A veces, las aguas están tranquilas y el sol brilla sobre nosotros. En otros momentos, las tormentas rugen, y las olas amenazan con hundirnos. En esta travesía, todos anhelamos una brújula infalible, una guía que nos dirija hacia un puerto seguro, un lugar de paz y prosperidad. Y en nuestro interior, anhelamos una bendición, una fuerza que nos impulse, que nos proteja y que nos llene de todo lo que realmente importa. Pero, ¿qué es esa bendición y cómo la atraemos a nuestras vidas? Muchos de nosotros crecimos con la idea de que la bendición es sinónimo de riqueza material, una casa grande, un auto lujoso, una cuenta bancaria abultada. Nos han enseñado a buscar la prosperidad en las cosas que podemos ver y tocar. Y sí, Dios puede y bendice materialmente, no hay duda de ello. Pero si reducimos su bendición a un simple intercambio de favores, un me porto bien para que me des, estamos perdiendo el panorama completo, la verdadera esencia de su corazón. ¿Se han preguntado alguna vez por qué algunas personas, a pesar de tenerlo todo, se sienten vacías y solas? ¿Y por qué otras, con poco o nada, irradian una paz y una alegría inexplicables? La respuesta no está en lo que tienen, sino en lo que son. La verdadera bendición de Dios no es un tesoro que se guarda en un cofre, sino un manantial que fluye desde un corazón transformado. Es una bendición que enriquece sin añadir tristeza, una promesa que va más allá de lo terrenal. En los próximos momentos, los invito a embarcarse conmigo en un viaje de descubrimiento. No vamos a hablar de fórmulas mágicas ni de un camino fácil. Vamos a explorar 7 actitudes, 7 tesoros del corazón que, cuando son cultivados, no solo nos acercan al corazón de Dios, sino que también nos posicionan para recibir su abundante favor. No son actos aislados, sino un estilo de vida. Un estilo de vida que nos convierte en imanes para la gracia y el poder de Dios. Cada una de estas actitudes es una clave, una llave que abre una puerta a un tipo de bendición diferente, pero complementaria. Veremos que estas llaves no son difíciles de encontrar, pero sí requieren de un compromiso genuino. La primera de estas llaves, y quizás la más fundamental, es la que abre la puerta a la verdadera grandeza. Es un tesoro tan valioso que solo los verdaderamente fuertes se atreven a poseerlo. Estoy hablando de la humildad, la actitud que desafía la lógica del mundo y nos eleva a los ojos del Creador. La travesía de la vida, con sus tormentas y sus calmas, nos enseña que las embarcaciones más resistentes no son las que están hechas de los materiales más duros, sino las que saben cómo inclinarse ante el viento. Y así como un velero debe ser humilde ante la fuerza de la naturaleza para poder avanzar, nosotros debemos ser humildes ante la voluntad de Dios para recibir su favor. El mundo nos grita que la grandeza está en ser el más grande, el más fuerte, el que más tiene. Nos anima a construir muros de orgullo y a poner nuestra cara en cada cartel. Nos enseña a gritar yo en cada oración. Pero el reino de Dios funciona con una lógica diferente, una lógica que es a la vez paradójica y poderosa. La humildad no es la debilidad que el mundo nos hace creer. No es la actitud de un perdedor que se rinde, sino la de un guerrero que reconoce su verdadero origen y su verdadera fuerza. Es la actitud de un rey que se arrodilla ante el único rey, reconociendo que su corona es un regalo, no un logro. Un corazón humilde no busca la atención, no se jacta de sus victorias, ni se lamenta de sus fracasos. Sabe que tanto el éxito como la derrota están en las manos de Dios. Un corazón humilde es como un río que, en lugar de elevarse, fluye hacia abajo, llenando los valles de bendición. El mismo Jesús, siendo Dios, nos dio el ejemplo más sublime de humildad. Él, que era dueño del universo, se despojó de su gloria y tomó la forma de un siervo. Nació en un pesebre, no en un palacio. Sirvió a los marginados y a los olvidados. Lavó los pies de sus discípulos. Él, el más grande de todos, nos enseñó que el camino a la grandeza no es el que sube, sino el que desciende. Y nos dejó una promesa poderosa. El que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Esta actitud nos abre una puerta que el orgullo mantiene cerrada con 7 cerrojos.
Esa puerta es la del favor divino. La bendición asociada a la humildad no es un simple premio, es una relación de confianza con el Creador. Dios resiste a los soberbios, a aquellos que creen que no lo necesitan, a los que construyen sus propios monumentos. Pero da gracia a los humildes, a aquellos que se presentan con el corazón abierto, reconociendo que sin Él, nada son. El favor de Dios no es un mero buena suerte. Es su poder actuando en nuestras vidas. Es su mano levantándonos cuando caemos, su voz guiándonos en la oscuridad, y su presencia dándonos paz en la tormenta. Es la bendición más profunda y duradera que podemos experimentar. Y esta humildad, una vez que se arraiga en nuestro corazón, nos prepara para la siguiente actitud, una que fluye naturalmente de ella. Si reconocemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, ¿cómo podríamos aferrarnos a ello? Si entendemos que somos parte de una gran familia, ¿cómo podríamos dejar que otros necesiten sin que nosotros compartamos lo que tenemos? Así, la humildad nos lleva de la mano hacia un corazón que no solo reconoce a Dios como el dador, sino que también se convierte en un canal para su provisión, un corazón de generosidad. El velero de nuestra vida, ahora anclado en la humilde bahía del reconocimiento, se prepara para soltar las amarras y zarpar hacia un nuevo horizonte. Y para avanzar, no necesitamos un viento que sople con fuerza, sino un motor interno que nos impulse a compartir la abundancia que hemos descubierto. Este motor es la generosidad, una actitud que nace del corazón y nos enseña a ser canales de bendición en lugar de ser depósitos. El mundo nos enseña a acumular, a proteger lo nuestro, a competir por cada recurso. Pero la generosidad es la respuesta que desafía esa lógica, es la voz que nos susurra. Lo que tienes, no lo tienes solo para ti. La generosidad es mucho más que un acto de caridad, es una filosofía de vida. No se trata solo de la moneda que dejamos en la canasta de la iglesia o de la donación que hacemos a una causa. La verdadera generosidad se manifiesta en las pequeñas acciones cotidianas. Es el tiempo que le dedicas a un amigo que está pasando por un momento difícil. Es el talento que usas para servir a tu comunidad sin esperar reconocimiento. Es el amor que ofreces sin reservas, sin llevar un registro de quién te lo devuelve. Proviene de un corazón que ha entendido una verdad fundamental. Todo lo que tenemos, cada posesión, cada habilidad, cada instante de nuestra vida, le pertenece a Dios. Y si Él es el dueño, nosotros somos simplemente sus mayordomos. La Biblia nos da una imagen poderosa de la generosidad. Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Y aquí está la clave, la alegría. La generosidad no debe ser un deber pesado o una obligación que cumplimos a regañadientes. No es un impuesto que se nos cobra, sino una ofrenda que se da con una sonrisa. Un dador alegre es aquel que ha comprendido la dicha que hay en dar, que ha experimentado la verdad de que más bienaventurado es dar que recibir. Esta actitud rompe las cadenas del egoísmo y nos conecta con la fuente de toda bondad. Y la bendición que acompaña a la generosidad es tan lógica como abundante, la provisión abundante. El Señor promete que el que siembra generosamente, también cosechará generosamente. La vida espiritual es como la agricultura. Si siembras con puño cerrado, tus cosechas serán escasas. Pero si siembras con generosidad, si esparces la semilla de tu tiempo, de tu talento y de tu amor con alegría, Dios se encargará de que tu granero nunca se vacíe. La provisión de Dios no es siempre lo que esperamos, pero siempre es lo que necesitamos. Puede ser paz en medio de la tormenta, salud para un ser querido o una oportunidad que no buscábamos. Es la certeza de que, cuando confiamos en Él y compartimos lo que tenemos, Él se encarga de que nunca nos falte nada. Esta actitud de corazón generoso nos prepara para la siguiente lección en nuestro viaje. Cuando damos con alegría, no nos aferramos a la idea de controlar el resultado. Entendemos que estamos sembrando, pero que el crecimiento de la semilla no depende de nosotros. Depende de la lluvia, del sol y, sobre todo, del poder de Dios. Y esta comprensión nos lleva directamente a la siguiente actitud fundamental, una que nos exige soltar el control y confiar plenamente en lo que no podemos ver, la fe genuina.
De la generosidad de nuestro corazón fluye un río que nos conduce hacia un vasto mar de posibilidades. Al soltar las amarras del egoísmo y dar con alegría, nos damos cuenta de que no tenemos el control total. Comprendemos que hay una fuerza superior, una mano invisible, que orquesta los acontecimientos. Y es en ese punto donde la siguiente actitud se vuelve indispensable: la fe genuina. No es una simple esperanza, ni un deseo vago. La fe genuina es un ancla para el alma en medio de las aguas turbulentas. Es la convicción profunda y firme de que las promesas de Dios son tan reales como el aire que respiramos, incluso cuando el panorama a nuestro alrededor nos grita lo contrario. Imaginemos a un navegante en medio de una niebla tan densa que no puede ver más allá de la proa de su embarcación. Las estrellas están ocultas, las costas parecen no existir, y la brújula parece girar sin sentido. La lógica le diría que ha perdido el rumbo, que está solo. Pero si ese navegante tiene fe en el mapa que se le dio, en las coordenadas que le fueron entregadas por el Creador de los mares, seguirá avanzando. La fe genuina es precisamente eso: seguir navegando, con la certeza absoluta de que el puerto prometido existe, aunque no podamos verlo. Es la confianza total en la soberanía de Dios, en su plan perfecto y en su infinita bondad. Un ejemplo sublime de esta fe inquebrantable es el de Abraham. Dios le prometió una nación entera, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero la promesa llegó cuando él y su esposa, Sara, eran ancianos y humanamente incapaces de tener hijos. ¿Qué hizo Abraham? La Biblia nos dice que él creyó contra toda esperanza. Romanos 4:18. No se aferró a su lógica, no dudó de la palabra de Dios por las limitaciones de su cuerpo. Simplemente creyó. Y esa fe fue suficiente. La bendición asociada a la fe es, por mucho, la más poderosa y transformadora, la realización tangible de las promesas divinas en nuestra vida. Jesús mismo nos dejó esta certeza inquebrantable. Todo es posible para el que cree. Marcos 9:23. Esta no es una simple afirmación, sino un principio fundamental del reino celestial. La fe no es una expectativa ciega. Es la moneda viva con la que operamos en el reino espiritual, la llave maestra que no solo abre las puertas de lo imposible, sino que las derriba por completo. Es crucial entender que nuestra fe no es una palanca para forzar la mano de Dios. En cambio, es un acto de rendición y confianza que nos alinea perfectamente con su voluntad y nos capacita para recibir lo que Él ya ha prometido en su infinita gracia. Cuando cultivamos una fe genuina, una que no se basa en lo que vemos, sino en la fidelidad de quien nos prometió, Dios se deleita en manifestar su poder. Las bendiciones que vienen por la fe no son eventos aislados, sino un río continuo de milagros, de puertas que se abren de forma inesperada, de sanidad que llega en el momento preciso y de sueños que se hacen realidad contra toda lógica. Es una vida donde lo sobrenatural se vuelve natural, donde nuestra visión espiritual se agudiza para ver la mano de Dios trabajando en cada detalle. Esta fe, que nos permite ver más allá de lo visible y nos hace partícipes del poder divino, es la que nos prepara para la siguiente etapa de nuestro viaje espiritual. Porque si bien nos capacita para recibir milagros, también nos fortalece para enfrentar la realidad de un mundo caído, un mundo lleno de desafíos, de heridas profundas y, sobre todo, de personas que inevitablemente nos fallan. A pesar de nuestra firme creencia en las promesas de Dios, la vida en este mundo está tejida con hilos de dolor y desilusión. Y en esos momentos de traición y herida, nuestra fe es probada en el crisol del más difícil de todos los mandamientos, el perdón sincero. Nuestra fe genuina es un faro potente que nos guía en la oscuridad, iluminando el camino con la verdad de las promesas de Dios. Sin embargo, en la travesía de la vida, a menudo nos encontramos con arrecifes invisibles y peligrosos, las heridas que otros nos han causado, esos golpes del pasado, esas traiciones que nos dejaron marcas, esas palabras hirientes que aún resuenan, pueden convertirse en un ancla pesada que nos impide avanzar. Nos atan al dolor, al resentimiento y a la amargura, limitando nuestra capacidad de recibir nuevas bendiciones. Es precisamente en este punto, en el epicentro de nuestro dolor, donde se nos presenta el desafío más grande y, al mismo tiempo,
la bendición más liberadora, el perdón sincero. Perdonar no es un acto de debilidad, sino una demostración suprema de fortaleza, una que solo puede nacer de una fe profunda. Es una decisión consciente de soltar la carga de la ofensa, de liberar al ofensor, pero, sobre todo, de liberarnos a nosotros mismos de la prisión del resentimiento. Este acto de perdón no es un borrón y cuenta nueva. Es un proceso que nos permite entregar nuestras heridas a Dios, confiando en que Él se encargará de la justicia, mientras nosotros nos enfocamos en nuestra propia sanidad. El perdón es la manifestación más palpable de que nuestra fe no es teórica, sino una fuerza viva que nos capacita para amar incluso cuando hemos sido lastimados. Así, el viaje de la fe y el perdón se entrelazan de manera inseparable. Nuestra fe nos da la capacidad de creer en un Dios que restaura, que sana y que hace nuevas todas las cosas. Es esa misma fe la que nos da la fuerza para enfrentar el dolor de las heridas del pasado y dar el paso del perdón. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de recordar que el poder de Dios es más grande que cualquier dolor. El perdón sincero se convierte en el puente que cruza el abismo del resentimiento, permitiéndonos caminar con libertad hacia las promesas que nuestra fe ha reclamado. La verdadera libertad no reside en no haber sido heridos, sino en la capacidad de perdonar a quienes nos hirieron. En este ciclo continuo, la fe nos eleva por encima de nuestras circunstancias para ver la fidelidad de Dios, y el perdón nos libera de las ataduras del pasado para que podamos caminar plenamente en esa fidelidad. Cuando practicamos el perdón, nuestra fe no solo se fortalece, sino que también se vuelve un testimonio viviente del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Es en este equilibrio entre creer y perdonar donde se manifiesta la plenitud de la vida en Cristo, una vida que es abundante, no porque no tengamos problemas, sino porque en medio de ellos encontramos la fuerza para creer y la gracia para perdonar, y es ahí donde la verdadera bendición reside. El mundo nos enseña a buscar justicia, a guardar rencor, a pagar mal con mal. Nos dice que el que perdona es débil. Pero, de nuevo, la lógica del reino de los cielos es diferente. El perdón no es un acto de debilidad, sino un acto de poder. No se trata de decir que lo que nos hicieron estuvo bien, ni de olvidar el dolor. Se trata de tomar la decisión consciente de soltar la amargura y el resentimiento, de cortar las cadenas invisibles que nos atan a la persona que nos hirió. Guardar rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. El perdón es un acto de liberación, un regalo que nos damos a nosotros mismos. Jesús, nuestro modelo por excelencia, nos enseñó la verdad más profunda sobre el perdón. Nos dijo que no perdonáramos solo una o dos veces, sino 70 veces 7, Mateo 18:22. No se refería a un número literal, sino a una actitud de corazón, una disposición continua a liberar a los demás y a nosotros mismos. Su propio ejemplo en la cruz, pidiendo al Padre que perdonara a sus verdugos, es el testimonio más grande de que el perdón es el camino del amor. Y al perdonar, nosotros reflejamos el perdón que hemos recibido de Él. Porque si Él, siendo santo, nos perdonó nuestras incontables faltas, ¿cómo no perdonaremos nosotros a los demás? La bendición de perdonar es tan profunda como sanadora, la paz interior y la sanidad emocional. El resentimiento es una herida abierta que se infecta con el tiempo, afectando cada área de nuestra vida, desde nuestras relaciones hasta nuestra salud. Al perdonar, abrimos la puerta para que Dios, el gran sanador, entre y limpie esa herida. Al perdonar, le damos permiso a Dios para que restaure nuestro corazón. La paz que viene del perdón no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la gracia de Dios en medio de él. Es la tranquilidad de saber que, aunque nos hayan lastimado, hemos elegido no permitir que el dolor nos defina. Y esta paz, esta sanidad interior, nos da la claridad para escuchar la voz de Dios y seguir sus instrucciones. Nos libera de la carga del pasado y nos prepara para el siguiente paso en nuestra travesía. Porque una vez que nuestros corazones están libres del peso del resentimiento, estamos listos para caminar por el camino que Él ha trazado para nosotros, un camino de obediencia. Con el alma liberada del resentimiento y el corazón lleno de la paz del perdón, nuestra embarcación de vida se siente más ligera. Ahora,
Con una fe que nos guía y un perdón que nos ha sanado, estamos listos para tomar el timón con una nueva perspectiva. Esta nueva perspectiva no nos impulsa a seguir nuestro propio rumbo, sino a someternos al mapa del Creador. Nos lleva a la siguiente actitud fundamental, la obediencia. El mundo ve la obediencia como una cadena, como una renuncia a nuestra libertad, a nuestra autonomía. Nos dice que la verdadera felicidad está en hacer lo que nos plazca, sin reglas ni restricciones. Pero, una vez más, la lógica divina es opuesta. La obediencia no es un peso, no es una carga que se nos impone. Es una demostración de amor y confianza. Es un acto de fe. Cuando obedecemos a Dios, no lo hacemos por miedo al castigo, sino por la certeza de que sus caminos son perfectos. Es como seguir las instrucciones de un experto navegante que conoce cada corriente, cada arrecife y cada puerto seguro. Su mapa es infalible, y seguirlo no nos quita libertad, nos da la verdadera libertad, la de vivir sin el riesgo de naufragar. La obediencia es el deseo profundo de vivir conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que su plan es siempre mejor que el nuestro. El ejemplo más sublime de obediencia es el de Jesús mismo. Siendo el Hijo de Dios, Él no buscó su propia voluntad, sino la del Padre. Desde el Getsemaní hasta la cruz, su vida fue una constante sumisión. Él nos mostró que la obediencia no es pasiva, sino activa, valiente y llena de propósito. Nos enseña que la grandeza no está en hacer lo que queremos, sino en hacer lo que Dios quiere, sin importar el costo. Y Él nos dejó la promesa de que esta obediencia no es en vano. La bendición asociada a la obediencia es la plenitud de vida y propósito. El Señor promete bendecir a aquellos que obedecen sus mandamientos, dándoles una vida llena de sentido y dirección. Imagina que cada mandato de Dios es una pieza de un rompecabezas. Cuando obedecemos, colocamos esa pieza en su lugar, y poco a poco, la imagen completa de nuestro propósito se hace visible. La obediencia nos protege de las decisiones autodestructivas, nos guía a relaciones sanas y nos permite experimentar el gozo de saber que estamos exactamente donde Dios nos quiere. No es una vida sin desafíos, pero es una vida con un propósito que supera cualquier dificultad. Y esta vida con propósito nos prepara para la siguiente lección, porque en el camino de la obediencia, no todas las respuestas llegan de inmediato. Habrá momentos de prueba, de espera, de incertidumbre. Y en esos momentos, no basta con obedecer, sino que debemos aprender a esperar con un corazón firme. Debemos cultivar la paciencia y la perseverancia. Nuestra embarcación navega ahora con un propósito claro, guiada por la obediencia. Pero el océano de la vida no es siempre de aguas tranquilas. A veces, las velas se quedan sin viento, y los remos parecen no tener fuerza. En un mundo que nos ha entrenado para esperar la gratificación instantánea, una respuesta en segundos, una solución en minutos, la espera es una tortura. Nos impacientamos, nos desesperamos y queremos tomar atajos. Es en estos momentos de estancamiento y de pruebas donde la siguiente actitud se vuelve no solo una virtud, sino nuestra salvación, la paciencia y la perseverancia. La paciencia cristiana no es una resignación pasiva, no es simplemente sentarse a esperar a que las cosas pasen. Es la capacidad de esperar en Dios y en su tiempo perfecto, con una fe activa y una esperanza inquebrantable. Es la certeza de que, aunque la respuesta no llegue en nuestro cronograma, Él está obrando en lo secreto, preparando el camino. Es como el agricultor que planta la semilla y, aunque no la vea crecer de inmediato, confía en que la naturaleza seguirá su curso y la cosecha llegará. La perseverancia, por su parte, es la fuerza interna para resistir las pruebas, la valentía para no rendirse cuando la fe es probada. Es la resistencia de un árbol que, en medio de una tormenta, se dobla pero no se quiebra. El apóstol Santiago nos anima a enfrentar las pruebas con gozo, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y nos exhorta a dejar que la paciencia haga su obra completa. Santiago 1:4. Nos enseña que las dificultades no son un castigo, sino una oportunidad para que nuestro carácter sea refinado, fortalecido y perfeccionado. La paciencia y la perseverancia son el gimnasio del alma, el lugar donde se moldea un carácter fuerte, resiliente y maduro.
La bendición que nace de la paciencia y la perseverancia es doble, la fortaleza del carácter y la recompensa eterna. Aquellos que perseveran hasta el final no solo verán cómo Dios responde, sino que también habrán desarrollado una confianza inquebrantable en Él. Habrán aprendido que las pruebas son temporales, pero que el carácter que se forma en ellas es eterno. Y como nos promete la palabra, aquellos que perseveran hasta el final recibirán la corona de la vida. Una recompensa que va más allá de cualquier bien terrenal, una promesa de vida eterna y de un lugar seguro en el reino de Dios. Y al llegar a este punto, habiendo superado las pruebas con paciencia y perseverancia, nuestro corazón se llena de una emoción que nos impulsa a seguir adelante. Es la emoción que nace de reconocer que, en todo el proceso, Dios nunca nos abandonó. Esta emoción nos lleva directamente a la siguiente actitud, una que transforma nuestra perspectiva y nos llena de una alegría que nada puede apagar, un espíritu agradecido. Hemos navegado a través de las pruebas, y hemos perseverado. En este viaje, hemos visto la mano de Dios obrar en lo secreto, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. Y justo al salir de la tormenta, cuando las aguas se calman y el sol vuelve a brillar, nos damos cuenta de algo extraordinario. No estamos heridos, no hemos naufragado, hemos sido sostenidos. Es en este momento de revelación que la siguiente actitud se vuelve no solo natural, sino inevitable. El espíritu agradecido. El mundo, una vez más, nos impulsa en la dirección opuesta. Nos enseña a enfocarnos en lo que nos falta, en las cosas que no tenemos. Los anuncios nos bombardean con la idea de que seremos felices solo si compramos esto o si logramos aquello. La cultura de la queja y el descontento es un veneno que consume la paz de nuestras almas. Pero la gratitud es el antídoto. La gratitud es una elección consciente, una decisión diaria de reconocer las bendiciones, grandes y pequeñas, que Dios nos da. Es como el náufrago que, en lugar de quejarse por la soledad de la isla, da gracias por el agua fresca y el fruto que encontró. Un corazón agradecido no es ingenuo, no ignora los problemas, pero elige no enfocarse en ellos. En cambio, eleva sus ojos a la fuente de toda bondad y reconoce la soberanía de Dios en cada detalle de su vida. El apóstol Pablo nos lo dejó claro: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Y noten que no dice dad gracias por todo, sino dad gracias en todo, lo que significa que la gratitud es posible incluso en medio de las dificultades. La bendición de la gratitud es doble y profunda, la alegría constante y la protección de la paz. Un corazón agradecido es un imán para la presencia de Dios y su gozo. La queja es una muralla que nos separa de Él, pero la gratitud es un puente que nos acerca a su corazón. Cuando somos agradecidos, nuestra perspectiva cambia. Vemos las pruebas no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades de crecimiento. Vemos a las personas no como problemas, sino como regalos. La paz que la gratitud nos da no es superficial. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos ancla en la certeza de que Dios tiene el control. Y esta gratitud, que nos llena de alegría y paz, nos prepara para la culminación de nuestra reflexión. Nos ha guiado a través de las 7 actitudes, pero ahora es momento de unir los puntos, de entender el panorama completo. Es momento de reflexionar sobre la verdadera riqueza que hemos descubierto, y de entender que todo este viaje no ha sido en vano. Hemos navegado por los 7 mares de las actitudes que Dios bendice. Hemos zarpado desde la bahía de la humildad, reconociendo nuestra dependencia de Dios, y hemos usado el motor de la generosidad, dando con alegría lo que Él nos ha dado. Con el mapa de la fe genuina, hemos creído en lo invisible, y con el poder del perdón sincero, hemos soltado las anclas del resentimiento. Nos hemos guiado por la brújula de la obediencia, sabiendo que sus caminos son perfectos, y hemos resistido las tormentas con la paciencia y la perseverancia. Finalmente, hemos llegado a la costa con el corazón lleno de gratitud, celebrando cada bendición, grande y pequeña. Pero al mirar atrás, nos damos cuenta de que este viaje no se trataba de llegar a un destino material, sino de una transformación interior.
Las 7 actitudes que hemos explorado no son una lista de tareas que debemos marcar, sino la expresión viva de un corazón transformado. Son las huellas de un espíritu que ha sido renovado por la gracia de Dios. Son el reflejo de un alma que ha encontrado su verdadero hogar en su presencia. El mundo nos ha dicho que la riqueza se mide en ceros en una cuenta bancaria, en títulos que adornan un nombre o en la admiración de la multitud. Pero la verdadera riqueza, el tesoro que Dios valora, es mucho más profundo. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos sostiene en la peor de las tormentas. Es el gozo que no depende de las circunstancias, sino que brota de la certeza de que somos amados. Es el propósito que da sentido a cada día de nuestra existencia, sabiendo que estamos caminando en la voluntad de nuestro Creador. Y por encima de todo, es una relación íntima con Él, un conocimiento profundo de su corazón y su amor. Estas 7 actitudes nos preparan para recibir la bendición de Dios en todas sus formas. No porque las hayamos ganado, sino porque al vivir en ellas, nos alineamos con el corazón de Dios. Dejamos de ser depósitos y nos convertimos en canales. Abrimos nuestras manos no solo para recibir, sino para dar. Y es en ese dar donde descubrimos la verdadera abundancia. Ahora, con este entendimiento, nos preparamos para dar el último paso en este viaje. El llamado final no es a un destino, sino a una decisión. Es el momento de llevar todo lo que hemos aprendido a la vida real, a nuestro día a día. Es hora de llevar estas actitudes del corazón a la acción. Hemos completado nuestro viaje. Hemos navegado por los principios del corazón de Dios y hemos descubierto que la verdadera bendición no es un destino, sino el resultado de un corazón transformado. Pero el viaje no termina aquí. La reflexión no debe quedarse en la teoría. Debe llevarnos a la acción. Ahora, el timón está en tus manos. Te invito a que te detengas por un momento. Cierra los ojos si lo necesitas. Mira en lo profundo de tu corazón y hazte estas preguntas. De las 7 actitudes que hemos explorado: humildad, generosidad, fe, perdón, obediencia, paciencia y gratitud, ¿cuál resuena más contigo? ¿Cuál de ellas sientes que está más débil en tu vida en este momento? Quizás el orgullo te ha estado impidiendo reconocer tu necesidad de Dios. O tal vez la amargura te ha atado al pasado. Quizás la impaciencia te ha llevado a dudar de la bondad de Dios. Identifica esa actitud. Sé honesto contigo mismo. Ahora, da un paso más. ¿Qué paso práctico, por pequeño que sea, puedes dar esta semana para comenzar a cultivar esa actitud? Si es la humildad, tal vez sea el simple acto de escuchar a alguien sin interrumpir, reconociendo que su perspectiva tiene valor. Si es la generosidad, quizás sea dedicar una hora de tu tiempo a ayudar a un vecino o a alguien en tu comunidad. Si es el perdón, quizás sea escribir una carta, que no necesitas enviar, a la persona que te hirió, liberando el dolor de tu corazón. Finalmente, eleva tu corazón en una oración simple. Comprométete con Dios. Dile: Señor, quiero cultivar esta actitud en mi vida. Ayúdame. No puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Te pido que tu gracia me fortalezca, que tu espíritu me guíe y que mi corazón sea un reflejo de estas actitudes. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y que en ella pueda experimentar la plenitud de tu bendición. Recuerda, este no es un camino de perfección, sino de crecimiento. Cada paso que das en esta dirección, cada esfuerzo por vivir estas actitudes, no pasa desapercibido por Dios. Él ve un corazón dispuesto y se deleita en bendecir la obediencia de sus hijos. Que tu vida sea un faro que muestre al mundo la verdadera riqueza que solo se encuentra en Él. Amén.